buenas y calurosas tardes de la isla de Tenerife, porque además tanto yo como los invitados estamos en la isla de Tenerife hoy. No sé si en la zona en la que están ellos hará tanto calor como aquí, pero yo me estoy asando. Una de las primeras cosas que ocurre cuando compras una impresora 3D, por lo menos a mí me ocurrió así, y mucha de la gente que conozco también, es que al poco tiempo quieres otra. Mientras estás imprimiendo una cosa, la impaciencia te puede, quieres imprimir otra y así. Entonces, una lleva otra y la otra lleva otra, y al final una que de resina, esta que tiene más velocidad, esta que tiene una cosa, y al final acabas pues con una granja y pudiendo vivir de ello. Y los invitados de hoy precisamente nos van a contar esa experiencia, cómo es tener una granja y cómo es vivir de una pasión. Muy buenas tardes, Hanok y Mario. No sé si dije bien el nombre Hanok, porque yo siempre lo digo como Sí, es está Hanok. bien. Hanok, Como es vale. alemán, pues complicado. Vale, espero haberlo dicho más o menos bien. Y Mario, No, sí. pues espero que sea Mario, porque vamos, eso Sí, es. de momento sí. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. La empresa se llama Garen 3D. Ahora luego también les preguntaremos por el origen del nombre, a ver si rascamos algo. Pero vamos. Bueno, empezamos por ahí. ¿De dónde viene el nombre de Garen? Pues muy original. La verdad que García Gemerich. Mira que lo he llegado a pensar unas cuantas veces, pero empezó así y se quedó así. se pueden inventar una historia también, ¿eh? Algo así más místico, ¿no? Si quieres. Sí, no, algo más romántico. ¿Y cómo acabaron con una granja de impresión? Es que compramos una y después vimos que tardaba mucho, compramos dos más y después vimos que tardaba mucho, compramos dos más y luego pusimos otras 6 más del tirón. O sea, Pero bueno, era por agonías. Yo creo que más que por otra cosa, por agonías. o sea, que la experiencia que yo estaba contando un poco se asemeja a la realidad, entonces, ¿no? Sí. Siempre que las máquinas que había no daban avío, pues metíamos más. Y así, y hasta hoy en día seguimos con la misma idea. Cada par de meses, más máquinas. Más máquinas, cada vez encima tienen más tecnología, cada vez van más rápido, cada vez más todo. ¿Cuántos años estamos hablando de que ocurrió eso? Pues estamos hablando de 2007 más o menos. Yo creo que la primera la compramos en 2016. Compramos la primera de Q, que tardamos 18 horas en montarla. Sí. 18 y horas. a los 6 meses nos compramos las dos siguientes. La 2017. Por ahí, O sea, de aquella época no era tan intuitivo lo de instalar la impresora, por lo que veo, ¿no? No. Venían mucho más desarmadas, me imagino. Eso era un kit de, de 1000 piezas Que la traigo. y todavía la tenemos para el recuerdo. No que funcione bien ya, pero para el recuerdo. ¿Y la quieren volver a poner a funcionar o está simplemente por La hemos transformado 1000 veces ya y realmente todavía se podría usar. Lo que pasa es que ya se queda como pieza de museo más que... ¿Conserva mucho de las partes originales o...? No, el marco y poco más. Pues mira, ahí sigue, ahí está. Luego le hacemos un primer plano. Venga, perfecto. Pues mira, ahí sigue. ¿Se han cambiado muchas piezas de esa impresora? Sí, con eso nos volvimos locos, porque esa fue la primera impresora, también la de aprender, y como todo el mundo hace todo el mundo, empezaba a modificar, a mejorar cosas, entre lo que mejora rompe, y entonces hace dos para adelante para atrás. A esta, por ejemplo, le metimos un montón de piezas de aluminio en su día, que al principio imprimíamos ABS, las cerramos, se nos derritían las piezas de plástico. Bueno, claro, en aquella época estamos hablando de que estabas imprimiendo solamente con ABS. Claro, porque el PLA era muy nuevo y en aquel entonces, sobre todo lo que había ABS, y ya estaba empezando un poco el PLA, pero claro, había muchísima información sobre ABS y demás, y nosotros también un poco de no tener ni idea, pues imprimíamos mucho ABS, sí. Ya, le vamos a dar la bienvenida, que acaban de venir de otro canal, que estaban ahí viendo en directo a Yogi. Muchísimas gracias, vienen con los espectadores con los que estaban. Estamos aquí con Garen, estamos con Mario y con Hanok, que estamos hablando de cómo empieza uno a tener una granja de impresión. ¿Con cuántas ya? 40 y pico de momento. 40 y pico de momento, y lo dices como... Y todavía faltan muchas, por lo que se ve, ¿no? Sí, si tuviésemos espacio igual más, o bueno... A ver, ahora igual existe la oportunidad de, en vez de meter más máquinas, pues ahora que viene Clipper y máquinas rápidas, pues igual ir quitando máquinas antiguas y sustituyendo. Vale, sustituyendo, aumentas la velocidad, entonces la cantidad de horas se reduce y puedes tener 40 máquinas que producen el doble o más, me imagino, ¿no? Exacto, entonces yo creo que ahora el siguiente paso será mejorar las máquinas y aumentar la capacidad de producción.
en velocidad más que en meter más máquinas. Más en cantidad, porque ya no hay espacio. Claro, ¿y cuántas veces se han mudado? Que yo sepa, una. No, pero hombre, si contamos todas son 1, 2, 3. 3 veces. Y siempre ha sido para buscar un local más grande. La tienda, lo que es la tienda, 2 veces, pero antes de eso nos mudamos de un salón de casa a un trastero, y Sí. del trastero ya pasamos a la tienda. Esto suena un poco a la historia de Apple. O sea, empezamos en un garaje y Pero ahora. más pobres. Bueno, ellos fueron pobres también. Bueno, Entonces Sí, vamos por sí. 40 y pico impresoras y se va a optimizar entonces la producción para no tener que ocupar más espacio. Eso también es un movimiento inteligente porque también es verdad que incluso la hora del consumo también es una de las cosas que se está reduciendo. Y al fin y al cabo Sí, sí. la impresión 3D también va un poco de eso, de sostenibilidad y de aprovechar los recursos locales y tal. ¿Qué tal la experiencia de poder vivir de eso? O sea, porque imagino que los dos son apasionados de la impresión 3D, eso empezó así, ¿no? Sí. bueno, a ver, ahora no tanto, porque es lo que pasa. Ya no es una pasión, ahora se convirtió en un oficio. Antes era mejor, pero bueno, a ver, siempre sigue siendo bien. Lo que pasa es que, claro, es como todo, cuando se transforma en tu trabajo, pues, cambia un poco lo que es el destino. Entonces es como, bueno, está muy bien, porque al final lo bueno que tiene ser jefe es que podemos hacer un poco lo que nos sale de las bandangas. Entonces, Ajá. cuando llega algo que nos interesa, pues dejamos de hacer las cosas que son un poco más rutinarias y hacemos esas cosas que nos gustan. Entonces, bueno, por ese lado es bastante... O sea, pero siguen imprimiendo cosas que os gustan. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Qué son las impresiones que os gustan? A ver, hicimos un gusto el otro día que estaba bastante guapo. Hemos impreso, bueno, eso... ¿Cómo se llaman las torres esas? ¿De hidropónico? Sí, Sí. estamos empezando, bueno, por hobby, un proyecto de plantar plantas sin sustrato, así ¿Sí? con las raíces van sumergidas en Aeroponía agua. se llama, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, exacto, en español, sí. Y eso, un sistema modular de torre, que aún no lo tengo aquí, pero básicamente un montón de piezas en torre, donde luego las macetas encajan dentro. Y eso, por ejemplo, proyectos así personales. Y luego, bueno, el trabajo también. Lo Ay, sí, sí, conozco, un lo gustazo conozco y poder me apasiona. dedicarse. De hecho, el otro día estuve viendo un vídeo precisamente de una granja que se dedica prácticamente el 100% del tiempo a imprimir ese tipo de torres. Y yo tengo ganas de tener algunas, sé que ya hablaremos, a ver si tengo mis lechuguitas en casa, ocupando menos Sí. espacio. Y me gusta Sí. eso, porque sobre todo hablan de que al no tener tierra, pues las enfermedades o los parásitos o las plagas a las que le puede atacar son mucho menores, porque incluso va todo encerrado a la hora de controlar los nutrientes y todo, así que me parece súper interesante. Entonces eso es lo que les apasiona, pero bueno, luego está el resto. Hay que comer, como dice todo el mundo, y hay que vender piezas, pues bueno, que te pueden gustar más o menos o simplemente escoger e imprimir, ¿no? Sí. Sí, sí. No, pero aquí, a ver, seguimos haciendo un montón de cosas interesantes también. A ver, siempre hay proyectos, incluso, a ver, cosas sencillas de, yo qué sé, piezas de estas que gente no trae algo parecido o que necesita Sí. un invento. Este, por ejemplo, es para adaptar un parasol de un flash con Sí. el flash de la cámara y después Ajá. tiene un sistema con un tornillo metido con ciertas posiciones que encajan y después ¿Está completamente impreso o lleva accesorios adicionales? es completamente impreso salvo por los tornillos y tuercas que lleva, ¿vale? Que tiene Vale. Son lo que le llaman insertos, ¿no? La parte que... Sí, bueno, incluso en el centro lleva, pues se puede ver, el eje principal, Sí, un buen la varilla tornillo roscada de esa. métrica 10. Sí. Vale. Entonces, es curioso porque, por ejemplo, ¿es una pieza que se le rompió o es que está haciendo de cero como él quiere? Una pieza que salía muy cara y Vale. la hemos replicado. Sí, Vale. por ejemplo, es una aplicación interesante donde, claro, la impresión 3D también A ver, la pieza original, por ejemplo, en aluminio, pero esta pieza, por ejemplo, en plástico, pues para muchas aplicaciones más que sobra. Y claro, es una aplicación donde se puede abaratar mucho coste y es un proyecto curioso de diseñar y ver que funcione todo al final. Eso es lo que le llaman los softbox, ¿no? Eso que luego le pones el flash ahí, lo encajas y le pones la Exacto. parafernalia que va alrededor. La parte de alrededor, imagino que la estará haciendo directamente el cliente. Se está haciendo un do it yourself de esos y él se está haciendo el blanco, el reflectante y todo eso.
No sé si lo hará el mismo o usará alguno que comercialidad. Eso no. Vale, o sea, que no sabes si está aprovechando algo que ya tenía por ahí de otra que se rompió, que podría ser perfectamente, ¿no? Es posible, sí. Vale, qué bueno. Y luego hay una cosa que sí me llama poderosamente la atención, porque también me gusta el tema de la producción audiovisual y laboralmente pues es una cosa con la que suelo coincidir, que es el tema de los props, ¿no? Los atrezos y las cosas que yo te he oído mencionar varias veces. Hay cosas que no se pueden nombrar porque normalmente esas películas van asociadas a firmar un contrato de confidencialidad, NDA y tal, pero de lo que sí puedes hablar, ¿qué tal con el tema de los props? Siempre. No está mal, hay veces que son un poco. ¿Qué es esto? Pero está bien, está bien. Hay cosas que son muy sencillas y hay otras cosas que son un poco raras, pero bueno, que no. ¿Te han hecho hacer alguna cosa curiosa de las que tú digas, pues mire, tuvimos que hacer un condensador del flujo que tenía que funcionar de esta manera o de la otra y con la luz interior? No, al final creo que hicimos una cabra entera, un esqueleto de una cabra entera, creo que fue. Y, hombre, era raro porque teníamos una cabra de 1 metro y pico de largo. Sí, como el fósil, lo iba como enterrada luego en arena. En la peli salía una escena donde encontraban los restos de la cabra. Sí. Y luego de todo, suelen ser siempre cosas de algún tipo de decoración de escena, ¿no? Pero a veces también cuchillos de material flexible para alguna escena donde simulan un arma, luego carteles de taxi para un cartel de taxi de Chile o de Miami o de cualquier sitio. A partir de fotos los reproducimos y los fabricamos para hacer varios coches. En ese sentido, pues para un par de pelis como Rambo, A Todo Gas, no me acuerdo de todas, pero por ejemplo, ¿Cuál es el que más te divertiste o cuál es el que más te gustó hacer? Este mejor. Eso lo bueno de hacer las entrevistas que estén ahí es que nos pueden enseñar las cosas porque están en la propia granja de la que estamos hablando. Ahí de Doctor Who, de la serie Doctor Who, hicimos. Además que para la película era un obsequio para los productores o algo así. Ajá. Claro, cogimos es como un vehículo lunar. Sí. Que sale en la serie. Sí. Y nos pasaron los planos y bueno, a ver, el diseño se supone que no es nuestro, pero bueno, que está hecho a partir de los planos, lo hicimos nosotros. Sí. Replicado y bueno, ahí las ruedas, tengo la curiosidad, ¿se mueven? No giran, vale. no, porque se caían. Era de decoración solo. Era solo para ponerlo en la mesa y que lo viera el productor siempre que llegara. Y bueno, ahí Mira, está. Alguien nos está diciendo por aquí, dice, tampoco es tan raro en una granja tener una cabra. Dice, se llaman granjas a los sitios de impresión 3D. Estoy aprovechando para leer algunas cosas que nos están poniendo aquí quienes están viendo el directo. Y efectivamente, granja se llama a los sitios. Pero bueno, explíquenlo ustedes. Sí, bueno, granja por el símil, ¿no? Como el que tiene vacas, pues nosotros impresora. Al final, alguno tiene vacas que producen leche y tiene la granja de vacas y nosotros la granja de impresora que producen piezas. Un poco en este caso es el símil, pero no se daña ningún animal. Aquí no es como las gallinas que tienen hacinadas dentro de un cubículo. En este caso son robots. Exacto, robots hacinados. Ningún animal ha sido dañado en esta granja. Y un poco es eso. Y yo lo llamaría taller o fábrica. Sí, también. Muchas veces. Tenemos taller también. O sea, no solo tenemos la granja. Tenemos un montón de cosas, pero bueno. Taller es la parte que llamaríamos al tema del postprocesado, ¿no? Y todas las cosas que de ensamblaje de colores y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, porque al final es imprimir las piezas, quitar soporte, procesado, pegar en muchos casos, porque sobre todo para las piezas grandes, en casi todos los casos, aunque hay impresoras grandes, en casi todos los casos hacer piezas grandes es una cuestión de partir en piezas y luego pegar y ensamblar. Por ejemplo, el otro día hicimos una maqueta de La Palma de 2 metros y pico de largo. ¿Sí? Una maqueta real, era para un museo con una exposición aquí, que era una maqueta completamente en blanco, con todo el relieve en 3D, que luego le iban a colocar un proyector en la parte de arriba para proyectar la erupción volcánica y simular cómo fue el volcán de La Palma.
lo que llaman videomapping, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, O correcto. sea, que van a hacer un videomapping sobre tal. Hay algunas veces que cuando piensas en determinadas piezas grandes, pues siempre es una ventaja tener una granja, porque el que tiene 2 o 3 máquinas, o incluso el que tiene solamente una, si piensas en hacer una maqueta de ese tamaño, a lo mejor se te viene un poco cuesta arriba, porque dices tú, es que muchas veces vale más la pena otras máquinas como las típicos CNC de toda la vida, bueno, toda la vida, que tienen más años y tal. Pero claro, en vuestro caso no importa, porque dice, bueno, tengo 40, pues las 40 piezas en las que se compone las imprimo de una vez. Claro, es que imagínate, el proyecto ese en una impresora, eso eran 52 piezas 52. de 20 y pico por 20 y pico, Ajá. para que cupieran todas las máquinas. Y eso era de media unas 15, 20 horas, diría yo, de media por pieza. Entonces, claro, en 52 piezas se pone una máquina, al final, entre alguna que falla y demás, seguramente esté 2 meses o más imprimiendo. Y al final, Claro. el proyecto nosotros podemos sacar en un par de días, una semana, sin ningún tipo de problema. Hay veces que piensas si vale o no la pena por el tipo de material que se utiliza, la cantidad de kilos que son, la cantidad de piezas, el postprocesado, que a lo mejor debería haber otra máquina actualmente o usar otro procedimiento, o te ciñas al que tienes y dices, bueno, pues con eso hago las cosas y listo. A ver, siempre, sí, Pues para Sí. piezas finales, claro, siempre, a ver, depende de lo que quieras. Para piezas finales y cosas que sean muy específicas, bueno, pues sí, te puedes ir a lo de toda la vida, a la CNC, a hacer un molde y luego inyectarlo con tal. Pero para cosas que son, para el 90% de los casos, que son prototipos o producciones cortas, lo bueno de la impresión 3D es que es tan barato en comparación con el molde, el CNC, la inyección y demás, que es que no. Sí, lo único malo que tiene es el tiempo, pero después de eso. sí. Vale, mira, hay más preguntas por aquí. Dice, ¿usáis un color base, pintáis, imprimís con un plástico del color que queréis? A ver, tenemos abierta, no sé, al modo como enseñarlo, tenemos todos los colores abiertos normalmente, y también un poco lo que tenemos nosotros al tener la tienda también, nosotros tenemos, por ejemplo, de PLA 300 y pico colores en stock siempre aquí. Entonces, si no lo tenemos abierto, lo tenemos para. De hecho, si no me equivoco, el climber o sea, la publicidad es el stock más grande de Canarias, de filamento, ¿no? Sí, El stock Sí, de filamento tenemos- más grande de Canarias. Luego pasamos por ahí para que lo veáis. tenemos pero sí. unas toneladas de filamento aquí. Sí. Unas toneladas, que se dice rápido. Y luego también pregunta a Vero, dice, ¿se imprime con material reciclado o no se puede? Reciclado por fabricantes y reciclado es Por nosotros, complicado, de momento. sí. No Lo se único han que metido en estamos- ese berenjenal, ¿no? ¿Te quieres decir? No, lo hemos pensado, pero Es un berenjenal muy grande. sí, es otro proyecto completo aparte. Porque nos empezamos a meter un poco, porque de hecho hay un grupo aquí en la universidad, en La Laguna, que está también con ese tema, porque es todo un proceso, es de coger restos de soporte, impresiones fallidas, y todo tipo de sobrante de plástico que tengas de la impresión, y por lo general eso primero tienes que triturarlo para hacerlo un tamaño más pequeño, porque imagínate una pieza completa que se haya quedado a mitad, que tire, primero triturarlo, luego lavarlo, porque por los adhesivos, el polvo, demás, hay que lavar el material, secarlo y luego volver a extruirlo. Y aparte que pierde propiedades, ya todo ese proceso que acabamos de escribir, para volver a sacar un filamento de calidad, no es nada sencillo, la verdad. Sí, a la hora del reciclaje pasa un poco como lo del papel, que al final la pieza no es una pieza de papel lisa, perfecta, blanca, sino que estamos hablando de que tiene pues esas virutitas, ese color Sí. que no llega a ser blanco. Sí, Y todo. nunca es 100% reciclado por eso mismo. O sea, hay muchas empresas que dicen que es pérdida proveniente de fuentes reciclables, pero hay muchas veces que no es el 100%. Entonces, que es 50-50, 25-75, 60-40, una cosa así, porque el 100% reciclado lo malo que tiene es que mezclas tantas cosas que a nada que haya una diferencia de diámetro entre las partículas que forman el nuevo filamento, se quedan huequitos, se vuelve poroso el filamento, Se atasca se la ensarta, máquina. se estrecha, es un lío. Entonces Claro. siempre lo suelen hacer 50-50, más o menos. Incluso Sí, luego lo también bueno es que los fabricantes lo están haciendo también, que eso es una ventaja, Sí. claro. Sí, los fabricantes lo hacen mucho. Ellos tienen una parte más sencilla en el proceso, por ejemplo, en la línea de extrusión, de lo que, por ejemplo, un filamento que no da el diámetro, no da el color o algo que no se pueda vender. Ellos tienen la opción de
extruirlo, sí, en frío, extruirlo y cortarlo en trocitos, y ya tienen un material base muy homogéneo, de partículas muy iguales. Entonces lo pueden volver a extruir, pero aún así siempre también añaden materia prima virgen, porque el propio polímero pierde propiedades cada vez que lo calientas y lo enfrías a esa temperatura donde lo vuelves líquido, pues esas cadenas poliméricas van rompiendo y ya no son tan largas y el material va perdiendo las propiedades originales. Es decir, que un material 100% reciclado, por lo general, va a ser más débil que un material no reciclado. Mira, Queda algo luego interesante. dependerá del material, pero... Hay algo interesante que dice por aquí David, dice, y para escape rooms no hayan hecho cosas con objetos para hacer la ambientación, porque al final es un poco como lo que se hace para las películas de los props y tal, que parece que hay mercado para eso. Él pregunta, tiene esa curiosidad, le gustan los escape rooms, creo. Sí. Bueno, para escape room alguna cosa hemos hecho también, algún escape room de la laguna, habrá alguna pieza también de decoración, alguna cosa así que es rara, que no se consigue. Alguna maquinaria rusa de los 70 y de los 80 para darle ahí el toque ese. Entonces, sí, claro, Vero consultaba eso del tema del material reciclado, pero a la vez no sé si ella lo sabe o no, pero le comentamos. De hecho, el PLA ya de por sí es un material biodegradable que al final, pues, el origen, pues esa maicena de maíz o muchos otros tipos de maicena que se utilizan, ese biopolímero que se le suele llamar, ya de por sí viene de un material que va a ser, pues, reciclable y biodegradable. Así que bueno, pues si la preocupación de ella era medioambiental, espero que haya quedado la duda resuelta y que además sepas que normalmente y generalmente los materiales que se utilizan en impresión 3D suele ir de la mano de la sostenibilidad. Casi todos son reciclables, no biodegradables, pero se pueden reciclar. Incluso los cartuchos de lo que es la bobina física también se puede reciclar. Entonces, bueno, eso ya... Hay muchos fabricantes que han cambiado, por ejemplo, ahora el packaging, y han pasado a bolsas también hechas de PLA. Hay otros que han quitado las bobinas de plástico y ahora usan bobinas de cartón. Sí. Bueno, cosas. Sí, que se van haciendo todavía más cosas para que ese ciclo se vaya un poco mejorando con esa experiencia. Que al final sí que es verdad que es muy bohemio y muy bonito decir, bueno, me encantaría hacer todas mis impresiones con PET de botella reciclada, pero a la hora de la verdad es poco práctico porque es un coñazo, no se imprime igual y tú no le puedes vender una pieza a un cliente y sobre todo ahí, un cliente final que tú se la das y digo, ¿qué coño es esto? Sí, no va a dar el color, a lo mejor no las mismas propiedades, entonces, hombre, obviamente sería fantástico y si el proyecto de la universidad, por ejemplo, sale adelante. Nosotros, por ejemplo, ya hemos donado un montón de kilos ahí de restos nuestros para que ellos hagan pruebas y demás. Y ellos, por ejemplo, la parte de tritura y eso lo bien, pero la parte de sacar un filamento con un diámetro constante y demás, pues han visto lo mismo, que al final... 100% no se puede. No se puede en el momento. A no ser que inventen. Sí, todo seguir avanzando, pero también es verdad que lo que estábamos diciendo, o sea, eso es una empresa, tiene que tener sostenibilidad económica y al final se debe al cliente y hay que darle al cliente un producto bien terminado y no se puede tampoco invertir mucho tiempo en esas otras cosas, pero que está genial que haya gente que sí, ese proyecto de la universidad al final, pues si con el PET van a poder avanzar y van a poder hacer filamento aquí que luego tú puedas usar en las máquinas, pues maravilloso, bienvenido va a ser. Vale, vamos a hablar un poco del proyecto de vida útil al material, pues, exacto. Vamos a hablar del proyecto que ustedes, para mí, me consta que lideraron, que fue durante la pandemia. Me consta que estuvieron haciendo muchos equipos de protección, muchos EPI, muchos, y además coordinando a mucha gente que se prestó para ello. ¿Nos pueden hablar un poquito de eso? Bueno, eso era... Por aquel entonces teníamos la tienda debajo de mi casa. Yo no salía de casa y entraba por detrás. Yo tenía las horas cogidas, a lo mejor... Ponía una tanda a las 11, a las 4 de la mañana bajaba, después Jano llegaba a las 8, ponía otra tanda y así sacábamos, creo que con las impresoras que tenían por aquel entonces, casi 200 al día nosotros. 200 al día. ¿Y cuánta gente se metió en ese proyecto? ¿Cuántos makers había aquí? Eso era una, más que una granja nuestra, era una granja de todas las Islas Canarias. Que colaborativa, ¿no? Toda la comunidad. Fue bueno eso, la verdad, porque se juntó toda la comunidad en los grupos de Telegram y un montón de gente echando una mano para coordinar todo y demás. Y bueno, nosotros también estamos muy implicados en la fase de diseño, de intentar sacar un diseño útil, que gastara poco material, pero que funcionara rápido. Yo el que imprimía era el vuestro. Sí, el diseño que imprimía era el vuestro. Se acabó casi todo el mundo. Imprimiendo a nivel nacional fue... Salvo estaba muy pulido, era muy rápido de imprimir, que habían dos así como puestas en... ¿sabes? Era maravilloso. Sí. Teníamos un modelo súper avanzado al principio, era móvil, te lo podías subir
tenía un montón de cosas, pero claro, al final del día veía eso, tardaba 4 horas en imprimir, se rompía y al final... Sí, claro, al final en vez de sacar 10 así espectaculares, dice, oye, vamos a sacar 200 funcionales. Que al final era meter la lámina esa que era el protector de plástico que se usaba para las portadas de los encuadernamientos, sino las encuadernaciones, perdón. Y encajaba perfectamente, lo metías por ahí y mira, tenías montones y listo. Y a seguir imprimiendo. Eso fue una cosa muy bonita. ¿Cuántos makers ya hay en Canarias? Es una cosa que ha calado, no sé si en todas las comunidades autónomas, pero me consta que aquí sí, ¿no? A ver, tiene que haber en Canarias miles, supongo, sí, porque si solo durante el COVID, el tema de las viseras, éramos más de 400 personas imprimiendo en Canarias. Más de 400 personas y estamos hablando de que eso era el 2020, o sea que hay Sí, una base. Y esos son los que estaban colaborando. Los que se enteraron de eso y los que quisieron participar y demás. Entonces, y claro, incluso alguna gente que también porque también hay mucha gente aquí que tiene muchas impresoras en casa ya. Es decir, gente que igual que empieza con un hobby, que empieza queriendo hacer alguna cosa y que acaba metiendo más máquinas, y nosotros conocemos muchos casos también de 6, 7, 8 máquinas. Y claro, al final la acaban sumando muchas impresoras aquí en las islas. Si me pongo de ejemplo, yo fui de los que empezó en casa y al final de repente digo, o convierto esto en algo para mi trabajo, o me van a acabar echando de casa las máquinas y digo, bueno, claro, lo trasladé y ahora ya es una cosa de la oficina. Digo, pues, las máquinas que quepan allí y aquí vuelvo a recuperar mi espacio. Sí. Porque tú vas por un par de ellas también ya, ¿no? Sí, ya hay unas cuantas. En este caso, he de decir que mi primer proveedor en Canarias fueron ellos, al primero que conocí, desde que yo supe de la impresión 3D y de repente dije, voy a comprarme una maquinita. Fue allí, en ese local que tenía él debajo de la casa, creo que si no me equivoco, que era chiquitito. Y ahí fue donde... 32 metros cuadrados. Y ahí fue donde fui. Y fui testigo cuando fui a comprar X veces de cómo intentó con separadores, con la estantería, pero al final le pudo y el espacio lo echó a otro lado. Sí, la verdad es que ya no cabía. Ya cuando demos una vuelta y veáis el plástico que tenemos en aquel local, con 32 metros cuadrados, teníamos la mitad de lo que teníamos ahora. Entonces era un poco complejo tener 25 máquinas, 400 o 500 kilos de plástico, los ordenadores y luego el taller. Bueno, era un... Yo me acuerdo de tener entrar y hasta el mostrador ahí pegado, básicamente estabas en la calle y poder pasar por un ladito para poder mirar y tú estar atendiendo con todos los filamentos dándote casi. De hecho, cuando abrimos la tienda en ese local, al principio del todo, la mitad era espacio para los clientes y la mitad era espacio para nosotros. Y cada 3 o 4 meses le quitamos un trozo más a los clientes y casi ya, al final parecía casi el bar. El último paso es el de carnavales, ibas a poner la barra por fuera. Ya. Sí, exacto. Pues mira, vamos a aprovechar, hacemos el tour ese, como están con el móvil, vamos a aprovechar y vamos a hacer un tour por la granja para que lo vean. Sí. Mira, nos vuelve a preguntar Esther, ¿cómo estás, Buttercup? Nos vuelve a preguntar lo del tema de que si son reciclables. Sí, lo hemos comentado, te lo voy diciendo yo en lo que él nos acerca por ahí al stock ese enorme de filamentos de impresoras. Sí, aquí las mismas marcas hacen el reciclado. Mira, ahí tienen todos los colores que tienen en todas las marcas, todas las impresoras. Y ahí es donde salen 40 por ejemplo, y pico piezas. Todos los filamentos, todos los colores que tenemos nosotros abiertos. También bobinas grandes. Esos son bobinas. El tema de la humedad, ¿cómo lo vas metiendo los que vas a tener que utilizar primero por la secadora? O depende. Si el PLA normalmente lo gastamos en ritmo donde la humedad no es problema. Es decir, todos los que tienen aditivos como filamentos de madera, los nylon, todas estas cosas. No le das tiempo a que sea higroscópico, por lo que entiendo, ¿no? Sí, aquí tenemos los que tienen humedad, tenemos secadores. Y después, sí, los materiales higroscópicos siempre los secamos antes de imprimir. Que eso suelen ser que el nylon, ¿igual más? Sí, por ejemplo, lo que tenemos aquí, nylon, el TPU. Nylon, carbono, filamentos con partículas de madera. Después también los flexibles absorben bastante humedad. Vale, y el PTG también se nota bastante. Por ejemplo, el PTG también lo tenemos aquí en abierto todo, pero luego lo secamos. Antes de imprimir, ¿no? Sí, el PTG lo imprimimos directamente desde el secador directamente. Sí. Vale. Vamos con el secador a la impresora directamente. Porque eso, la calidad de impresión, por ejemplo, en el PTG se nota muchísimo. Con humedad te deja burbujas, te deja hilos, las retracciones son poco limpias y se nota muchísimo la diferencia. Ajá.
Pues Y después ahí es aquí nada la donde... cantidad de impresoras. ¿Alguna marca que ve un poquito más que las demás? ¿Puede ser que hayan más Prusa o ya hay una mezcla de A ver, todo ahora ahí? mismo tenemos 14 Prusa, después tenemos aquí, estas son antiguas, One House, que son antiguas, ¿vale? Todavía queda alguna Ender por aquí, transformada, es decir, Ender con extrusión directa y demás. Por ejemplo, de las Y piezas de La Palma del otro día, de esas 40 y pico máquinas, ¿cuántas salieron bien a la primera de las 40 y pico? ¿Cuántas piezas salieron bien? eso yo diría que a lo mejor de las 50, a lo mejor unas 8 o 10 salieron mal. Vale, o sea Válido. que es para que la gente sepa también que al final, pues, no es un proceso, todavía no es perfecto. Todos deseamos que algún día lo sea, pero bueno, dentro de lo probable es que hayan piezas que se tienen que repetir. Pero sin niños explotados, están haciendo aquí. Vale, aquí están las máquinas grandes también, que tenemos de 500 por 500, 400 por 400, 500 por 500. ¿Hayan salido un par de cascos de mandalorianos o me equivoco? Aquí algún proyecto todavía por construir. Sí, cascos, bueno, hace poco hicimos un par de ellos, sí, de Mandaloriano, yo creo que era en cosplay, sí, la parte del pecho y demás también, Ajá. son con estas máquinas, sí. Vale, Aquí antes hay decías que menos querías piezas. optimizar para tener la misma cantidad de máquinas, pero poder sacar mucha más velocidad y tal. ¿De qué marcas estamos hablando y qué cosas tienen que tener nuevas? O sea, ¿estamos hablando de las A típicas ver, bambú que quieres que tenga inteligencia artificial y todo ese rollo? ¿O cómo va? eso por dos partes. Y ahora, por ejemplo, justo esta semana nos está empezando a llegar todo tema bambú, tanto para Ajá. vender como para nosotros, ¿vale? Bamboo Lab. Luego viene también lo que son las K1 de Creality, que son como un poco clones de la K1, Ajá. de la Bamboo, perdón, que vienen un poco por el mismo estilo, Core XI, mucha velocidad, Clipper. Luego también FLZoom V400. Y en general también lo que estamos también en proceso de transformar, por ejemplo, todas nuestras Prusas, que mecánicamente todavía están muy bien, Sí. transformarlas todas para ponerle Clipper también, para meterle más velocidad. Vale, Ya al final las estas, por Prusas ejemplo, imagino que estas necesita cambiarle antiguas, también la jubilarlas. placa, ¿puede ser? Sí, a ver, normalmente para pasar el Clipper, ahora mismo en vez de cambiar completamente la electrónica, lo que hace es cambiar toda la electrónica, es más bien añadir otra placa más. Vale. Añadir, por ejemplo, una Raspberry Sí. que comunica por USB o por puerto serial con la placa que ya tiene la impresora, y entonces esa es la que toma el control y la otra es la que le quedan los drivers, los buffers y un poco la parte de la electrónica básica. Sí, digamos que que esa mejor CPU le da todo masticado para que solo tenga que cumplir la orden final de impresión, ¿no? sí, por ejemplo, también te puedo enseñar aquí. A ver. Bueno, el Clipper está un poco de moda. Aquí, por ejemplo, tenemos también impresoras que estamos transformando con el Es Sonic la Pad. Creality Pad de Sonic Creality Sonic Exacto. Pad se llama, ¿no? Eso puede controlar Aquí, por hasta ejemplo, 4 máquinas, ¿verdad? Hasta 4 máquinas, exacto, con Clipper. Y después, por ejemplo, aquí también tenemos un Sonic Pad, que este, por ejemplo, ya tiene, esto es para clientes, que tenemos 3 máquinas enganchadas, una Ajá. CR-M4, que es un bicho de máquina, 450 por 450, Ajá. está bastante guapa. Y después, nada, con el Sonic Pad ya hacer la instalación de Clipper un poco más fácil. Claro. Todo un poco más sencillo. Y después ya por USB, por ejemplo, esta, te deja todas las máquinas enganchadas. Si digamos es darle una nueva vida a las máquinas que a lo mejor se han ido quedando, pues no más obsoletas, sino que tienen un límite, porque las placas hay algunas que son de 8 bits, etcétera, etcétera, y eso lo que consigues es viene Bueno, incluso con un sensor para que las resonancias magnéticas y claro, todo ese tema. las Prusas todavía, aunque van muy bien, son placas de 8 bits todavía, que parece hasta que ahora mismo en el año que estamos es bastante obsoleto ya. No me digas, Pero bueno, no me digas que eso es un Tetris, tiene pinta de Tetris eso. eso sí, unos cubos Soma aquí de todos cada impresora está imprimiendo un color aquí de un pedido que nos hicieron grande de esto. Grande y con prisa. Van a estar el fin de semana trabajando. Pues ya no vaya a ser que el cliente lo esté viendo y vaya. Por cierto, ¿qué software utilizas para controlar la granja? Eso que vemos ahí, explícanos. Eso es lo que te iba a enseñar ahora. Nosotros tenemos todas las máquinas cableadas, a ver si se puede ver por aquí. O sea, todas Sí. tienen una conexión USB que lleva Exacto. a un tal que a su vez transmite a una web que tiene una aplicación, ¿no? Todas las máquinas están por USB a distintas Raspberry, ¿vale? Las Raspberry corren un programa que se llama Octoprint,
Ajá. y cada Raspberry tiene varias instancias de Octoprint, entonces cada máquina, en vez de controlarla por SD, la controla por el software que se llama Octoprint, que Sí. tiene una interfaz web, que es algo como esto, ¿vale? Ok. Y aquí esto es Octoprint, donde puedes subir archivos, puedes controlar toda la impresora y demás. Y Vale. te permite eso, no estar atado a la tarjeta SD. Y después nosotros por encima del Octoprint, es decir, es como por niveles. Tenemos el Octoprint en cada máquina y luego tenemos un sistema que conecta todos los Octoprint, que es el Octofarm. El Octofarm, que es un software que controla esa granja. Exacto, un software dedicado a granja, y ahí están todas las impresoras, ves cuál está trabajando, cuál está libre. Entonces puedes hacer gestión de filamentos, gestión de colas de trabajo, Claro. y demás en ese Hombre, programa. al Está muy final bien. el trabajo está físicamente, porque el cambio de filamento por ahora, aunque sí que hay máquinas que cambian el filamento automáticamente, pero por ahora al final hay que ir a la máquina, sacar la pieza, cambiar el filamento, etcétera, etcétera. Aunque de sí momento. también se está evolucionando en eso, pero por ahora ese es la labor. Eso dentro de lo que es manual es lo más organizado que se puede tener, ¿no? Sí, a ver, sí, dentro siempre se puede seguir avanzando en soluciones de software, e incluso podríamos meter un brazo robótico que nos quite camas de impresora y nos ponga otras. Por ejemplo, estas que usamos en las prusas, porque esto básicamente, al ser magnética, y tenemos una tonga de ellos de lisas, texturizadas, con distintos acabados, ¿no? De superficie estamos hablando, por ejemplo, de estar texturizada, o de acabado de fibra de carbono, que no sé si se aprecia. Se ve perfectamente. Se transmite entonces, luego, claro, se ve ese acabado en la pieza, en la parte cristalizada de... Sí, eso es bastante curioso. Esto se está poniendo de moda ahora, es una cosa nueva, a ver si se llega a ver. Que es como el efecto de la fibra de carbono, que aunque lo imprimas con fibra de carbono, al final la estética, que quieras que no, le da ese efecto. Esto en este caso, la pieza esta es PTG, por ejemplo, impreso sobre eso, y te da el acabado abajo. Solo en la primera capa, obviamente, pero queda bastante curioso eso para alguna pieza estética, donde, claro, la primera capa, la capa que queda hacia abajo, es la que usas para ese tipo de acabado. A ver si claro. se ve. Sí, ya uno juega con el diseño y con las piezas y la separación de las piezas, como decías antes. Al final dices tú, bueno, juego con la ventaja a mi favor. Vamos a hacer que el tamaño máximo de las piezas de la isla de La Palma sea 20x20, que es el que puede hacer que todas las máquinas me impriman a la vez, y simplemente trabajas sabiendo eso y adelante, claro. Al final el tema final es lo que importa. Déjame ver si hay alguna pregunta. Dice, no puedo evitar imaginar a Bisbal entrando en la granja diciendo cómo están las máquinas. Que nos dice uno por aquí. Pues bien, siempre bien, no se queja mucho, la verdad. Si estos trabajan fines de semana, por la noche. Eso lo decía yo a un compañero el otro día. Mira, me siento un poco mal porque al final le tenemos en la cabeza metido lo del tema de no tener esclavizadas a las máquinas, pero las tienes trabajando ahí 24 horas y no paran. Es como el cuento de los duendes que hacían los zapatitos al zapatero de noche, ¿no? Sí. Están un poco esclavizadas. Pero bueno, para eso también están. Sí. No sé, como no sufren, lo que decíamos antes, el disclaimer, no sufren. Dice Esther que el tema de imprimir comida, eso ya existe. De hecho, ya hay una empresa que se dedica a imprimir carne. Dice, ¿qué temperatura hay en la sala esa llena de máquinas? Oye, pues mira, qué curiosidad. 24,9. 24,9 porque tienes un sistema de... Porque tenemos aire acondicionado recién puesto. Sí. Y cuando el aire acondicionado no te afecta, eso que siempre dicen de que la pieza, ¿cómo se llama? El warping. Apuntando directamente a la máquina, sí, pero sí, a la impresora 3D por lo general no le sienta bien corrientes de aire frío, pero si no le está apuntando directamente el aire acondicionado a la máquina, no va a tener ningún problema. Lo malo sería la máquina que está delante de la salida del aire frío, pero si el aire pues sale por otro lado y al final se mantiene una temperatura estable, no pasa nada, ¿no? Lo malo sería intentar imprimir a veces una máquina abierta delante del aire acondicionado. Ahí está asegurado que se te queda la cara como el Fari, ¿no? Como cuando chupa un limón, que decían. Levantado de la base. Pues así que ya sabes, no hace tanto color como parecía. Y además que me dio curiosidad eso. Todas están prácticamente, no he visto ninguna, no sé que no me haya fijado bien, cerradas. Las tienes todas abiertas. No, hay alguna por ahí que está semicerrada. Tenemos como 6 que están semicerradas. Sí, pero a propósito, porque son materiales técnicos que imprimes ahí, ¿verdad? Sí, exacto. Eso es para el ASA, para la S, policarbonato, los nylon.
los nylon con fibra, por ejemplo, imprimen bastante, todos los materiales con carga, carga llamamos fibra de vidrio, fibra de carbono, esos materiales normalmente imprimen mucho mejor en abierto. Ajá. Y sí, también es recomendable imprimirlo en cerrado, pero en abierto son mucho más fáciles de imprimir porque las fibras los mantienen mucho más estables, y el warping, que se conoce de la ABS, de nylon, todos estos materiales técnicos que tienden a levantarse la cama, pues la fibra que contiene el material te hace que te quede en su sitio y no permiten ese warping. Entonces, Vale. ahí se pueden hacer ciertas piezas también en abierto de los materiales técnicos cuando tienen carga. Vale, me preguntan por el gasto eléctrico. Dice 50 máquinas funcionando 24 horas, el aire acondicionado. ¿Qué tal va Pues el gasto eléctrico? En verano está complicado. En verano está un poco complicado, pero bueno. ¿Has tenido ya no estamos caídas calentitos. de repente te hace todo tú? ¿Han habido de esas? A ver, apagones aquí últimamente hemos tenido bastantes por problemas eléctricos, pero no sabemos exactamente por qué, pero a ver, algo de consumo hay, pero no es tan bestia como puede parecer, porque al final tiene 150, 120, 150 vatios de media por máquina. La media entonces, es incluso menos que un ordenador. O sea, yo pienso en mi ordenador con una tarjeta gráfica NVIDIA así más o menos potente que tiene 350 vatios, que cuando enciendes la NVIDIA ahí a tope suena el ventilador, y en cambio las impresoras, pues bueno, está todo calculado ya, se sabe a qué temperatura va a trabajar, hay un proceso de X segundos o incluso a veces minutos de calentamiento que es progresivo, o sea que no... Claro, si entrasen, por ejemplo, las 40 y pico horas a calentar todas de golpe, sobre todo las camas, que es lo que más consumen, podría ser un problema, pero nunca están calentando todas a tope a la vez. Siempre porque, por ejemplo, el PLA, ¿a cuánto pones la cama cama ahora mismo ahí en el PLA? ¿El qué? El PLA, por ejemplo, ¿qué temperatura suele poner en la cama si es que le pones temperatura, por ejemplo? Sí, siempre cama caliente, porque por si acaso. Para el sustito. 55 o 60 grados en el PLA. Y luego en el PTG tienes, por ejemplo, de 75, 85. Y luego ya material técnico donde te suben a veces ASA a 100, 110 si puedes. Y luego algunas máquinas, bueno, incluso tenemos algunas que le puedes poner 130. Y esa que enseñé antes, que nos estamos construyendo, la idea es poder meterle 200 y pico grados a la cama. A la cama 200 y pico grados, ¿por qué imprimirá esa? PIC, Ultem, PPSU, cosas de esas así que tienen nombres muy extraños. Yo imagino que es una necesidad. Si el otro día me hablado, justo cuando estaba en Sakata, hablábamos de eso, de los nombres raros que tienen y lo bueno que es tener un ingeniero al lado para que sepa pronunciarlo. Y cuando hablamos de eso, ¿qué necesidad vais a cubrir? O sea, que es el PIC, por ejemplo, y todos esos materiales más técnicos que necesitan tanta temperatura, ¿a quién van a solucionarle qué cosas? El PIC sobre todo a gente que tenga piezas de aluminio, que no quiera replicar en aluminio y que no se quiera gastar tanto dinero en sacar otro molde o mecanizarlas en aluminio. El PIC lo bueno que tiene es que aguanta mucha temperatura. Mucha temperatura. Mecánicamente a lo mejor no es tan fuerte como el aluminio, pero aguanta a lo mejor 150, 160, 180 grados. O sea, ¿podrías inyectar plástico en un molde hecho con ese material? Dependiendo del plástico que utilices, sí. Pero por ejemplo PLA puedes inyectar sin problema. Sí, podría sufrir alguna deformación, pero por ejemplo, su material se usa mucho en ingeniería aeronáutica, pero también tiene aplicaciones, porque el problema de la impresión 3D, por lo menos FBM, suele ser la resistencia a temperatura, porque al final estamos imprimiendo un termoplástico, un plástico que se funde con calor, entonces ¿sí? La resistencia al calor suele ser el mayor punto débil. Porque incluso materiales que, digamos, técnicos, un nylon con fibra de carbono, que aunque se prometa, si los fabricantes muchas veces prometen 160 grados de resistencia a temperatura. Y, a ver, si tú tienes la pieza quieta en un sitio y a 160 grados no se va a deformar, pero en el momento que estás sometido a un esfuerzo, ya no es lo mismo. Al final llega un punto normalmente el punto de transición bit del material, que es donde empieza a reblandecer un poco y bajo esfuerzo lo puede deformar. Entonces, claro, materiales, el PLA, por ejemplo, ahí es muy débil, aguanta 50, 55 grados. Vale. Luego tienes PET al modo 80 y pico grados, el ABS 90 y mucho, 100, pero claro, a partir de los 100 grados, materiales de impresión 3D es muy raro. Y ahí es donde entrarían los PPSU, PIC, Ultem, que son materiales que pueden aguantar 200 y largos grados.
Vale. Y cuanto más experiencia y más tiempo vas estando, precisamente la semana pasada hablábamos con Elvira León, que tiene, no sé si conoces Advanced Manufacturing Technology, ellos tienen esa plataforma para la hora de fabricar, pues esos procedimientos y todas esas cosas. ¿Te has enfrentado ya alguna vez a alguien que te llega y te dice, oye, mira, yo tengo que, para mis máquinas, hacer esto, pero necesito unas ciertas garantías o unas ciertas, yo qué sé, soy ingeniero y a la hora de ponerlo dentro de esta máquina, ¿cómo podemos certificar esto? ¿Ya te has enfrentado a ese tipo de cosas o...? En parte sí. A ver, nosotros normalmente no solemos prometer algo que lo que no tenemos pruebas, porque al final es atarnos las manos a algo que no. Porque realmente una cosa es lo que diga el fabricante, pero si yo no estoy seguro de que la pieza vaya a cumplir, yo no le voy a dar garantías ni voy a afirmar que eso vaya a aguantar. Entonces, realmente nosotros a veces hacemos unas piezas, incluso en colaboración con los clientes, le hacemos una muestra y decimos, oye, te imprimo una muestra, tú lo pruebas, si te sirve para tu aplicación, te hacemos las piezas. Claro. Pero en muchos casos es difícil. Sí, también es mucha responsabilidad en parte del cliente, porque al final si yo llego a ti y digo, es que yo tengo una maquinaria industrial, yo tengo lo que sea, que estoy haciendo X, según qué función tenga que cumplir, que yo te puedo pedir a ti que haga esto, esto y lo otro, pero claro, tampoco es que sean ingenieros y que tengan unas máquinas que han pasado unos controles y que se han hecho unas pruebas y que tienen un sello de la Comunidad Europea. Al final, dice tú, empezaron con cosas estéticas, pero ya cuando sí que es verdad que te empiezas a meter con estos materiales, pues con el Ultimate, el Picking, ¿no? Y ahí entras en un punto industrial que es lo deseable, porque al final lo bueno es que en Canarias puedan ustedes hacer esas cosas que antes se tenían que traer de fuera y lo ideal sería aquí, pero bueno, no sé si han visto lo de Advance, pero lo deseable es que acabe pasando así, que tengas una manera de decir, oye, ahora sí que te puedo garantizar porque se han pasado estas pruebas, porque el material tiene este procedimiento y sí se le puede poner como un sello de garantía, entre comillas, o lo que sea, para que todavía crezca más esa producción local. Sí, pero yo creo que un poco la limitación que también podemos tener ahora mismo en ese sentido es para tú poder garantizar que cada pieza de una producción vaya a cumplir las mismas condiciones. Tienes que garantizar que el proceso, las condiciones durante el proceso se mantengan. Es decir, incluso estamos hablando de tú estás imprimiendo una pieza en FDM y un microatasco donde falta un poco de material. Tú has prometido, por así decirlo, que esto va a aguantar X fuerzas y tú por un poquito de material que te falta, de repente tienes un punto débil y no te lo va a aguantar porque rompe. Te vas a un punto débil que cuando ya está la pieza impresa tú no estás viendo ese punto débil en el interior. No lo ves porque es interno, exacto. Entonces, claro, para realmente poder garantizarlo habría que hacer pruebas, habría que hacer, pues si es una tirada de 100, pues cada tantas piezas, ensayarlas y demostrar realmente que se están cumpliendo esas condiciones. ¿Conocías porque justo la semana pasada me viene al caso, conocías lo de la plataforma AD2? No. Hace eso. Hablando con Elvira León la semana pasada, precisamente lo que hacen ellos es eso, es esa plataforma en la que te dice, bueno, la temperatura y más con tus máquinas. Dice, bueno, yo lo que hago es FDM con estas máquinas, con este material y con el tal. Pues ellos tienen incluso una tecnología de visión artificial y otra de inteligencia artificial en la que combinan eso, cámaras de temperatura, cámaras de visión óptica. Mira, ahí lo están poniendo en el chat. Advanced Manufacturing Madrid, Elvira León. Bueno, la empresa se llama Advanced Manufacturing Technology y un poco se instala en ese software que te dice, bueno, si hay ese problema que tú decías de que de repente en una parte de la impresión la detecta y esa pieza es la que te va a decir no se puede descartar la pieza. Exacto, sí. y te hace un control de decir, de estas 100 piezas, toma, aquí tienes las que han tenido problemas, incluso te lo puede parar. Oye, aquí bajo la temperatura, esto se está haciendo mal, etcétera, etcétera. Sí, ya sabes que no te va a cumplir la pieza. Sí. Exacto. Lo que yo pienso es que hasta que no tengamos instalado algún sistema así en las máquinas, a veces garantizar o certificar ciertas piezas, bueno, yo creo que sería ser tonto certificarlo sin tener realmente los medios para hacerlo. La irresponsabilidad que sería, como muchas veces con el tema de los alimentos. Oye, yo quiero una que pueda tal. Digo, sí, pero esto es lavavajillas, las capas, las bacterias, eso no es tan fácil. Es una pregunta que me hacen un montón. Es decir, oye, un plástico, quiero que me imprima una pieza que va en contacto con alimentos. Y yo te digo, no te lo hago, es porque yo no te lo puedo garantizar. Es decir, el PETG, por ejemplo, el natural, algunos fabricantes te dan un certificado de que hasta lo que ellos te entregan cumple la normativa europea en este caso. Pero claro, luego yo
no te puedo garantizar que la cumpla yo en el proceso de impresión. Sí, la imprimes ahí, al final, igual que pasa con la comida, ¿no? La trazabilidad. Si al final en el ambiente aquí tengo partículas de todo y lo que sea, como te voy a entregar una pieza yo con garantías de que vas a poder comer de un solo me gusta lo que tú dices, en el uso, proceso, pero... si no tienes una atmósfera controlada, puede acabar, al final estás construyendo la pieza poco a poco, es porosa, puede acabar algo dentro de la pieza que, por mucho que el material sea apto para contacto alimentario, Bueno. La pieza al final puede no serlo. Y luego la porosidad de la pieza en muchos casos también los tropea, porque claro, aunque el día cero a lo mejor no sea apta, hay mucha superficie donde pueden crecer cosas. Claro. No, si al final una de las cosas que dice, si la máquina esta no, si la pieza esta no se puede lavar en un lavavajillas a cierta temperatura y tal, por mucho que quieras que el material lo sea, las bacterias se van a meter en ese huequito de las capas y etcétera. Bueno, porque luego tienes el problema de si quieres esterilizar la pieza, estás limitado muchas veces por calor o a no ser que haga una esterilización química que no sea por calor. Y si es una pieza que aguanta el calor, ya no es un material que sea compatible con el alimento y al final la guerra es esa. Suele pasar, exacto, sí. Entonces, el tema de las garantías, claro, hombre, para algunas industrias es muy importante, pero yo pienso también que nosotros al mejor todavía no estamos ahí como para garantizar esos temas. Tenemos la manía de siempre buscar dónde se puede meter el dedo en la llaga y no ver el otro 99% de lo que sí es útil y no hay problema. Sí. Tenemos ese defecto. Oye, ¿y esto de qué tal? Y joder, es que estás preguntando también unas cosas. Sí. ¿Dónde se ven en 5 años? Era lo que quería decirte. En 5 años. A ver, gracias a también todo el apoyo que hemos tenido aquí de toda la gente de Canarias, pues hemos podido crecer un montón, tanto colaboraciones con empresas, tanto con la parte de tienda también. Todo ha ido muy bien y hombre, esperamos seguir creciendo. También ahora estamos expandiendo un poco a otras tecnologías, estamos metiendo corte láser, CNC, para hacer también alguna pieza de aluminio, donde el plástico se nos queda corto, estamos metiendo más cosas y la idea es un poco... Nuestro objetivo también en la parte de fabricación es ofrecer más tecnología y más capacidad y tener un poco un centro de fabricación en Canarias que permita hacer todo tipo de piezas. ¿Por qué CNC, ya que tienen el tema de la fabricación aditiva y no esas que han salido, por ejemplo, como Meltio y ese tipo de cosas que siguen siendo aditivas y se usan metal? A ver, son procesos también complementarias al final, son tecnologías complementarias porque el problema ahora mismo para nosotros, el tema de la impresión en metal es demasiado industrial, tanto en presupuesto como también en producto final. Es un proceso todavía industrial, no es tan sencillo, no hace falta mucho equipo, mucho presupuesto y no creemos que ahora mismo haya clientes aquí como para justificar esa inversión aquí en Canarias. Pero seguramente, hombre, en los próximos años eso se ve como igual que con las empresas de filamentos, de resina, de las máquinas de resina cuando nosotros empezamos existían pero a nivel profesional, para joyería, para tema dental y poco más. Y hoy en día tienes máquinas que son muchísimo mejores por 300, 400 euros. Hombre, ha quedado patente que ustedes tiran por el filamento, por lo que nos has enseñado, pero ¿qué opinión tienes de las impresoras de resina? Las tenemos ahí en un cuarto apartadas, porque claro, pues, no sé si tienes tú también que conoces el tema de olores, toxicidad y demás. Entonces las tenemos apartadas en un cuarto aparte con su propia ventilación. Solo cuando hacen falta estrictamente, ¿no? O sea, no las tienes tan... No es tan... A ver, es increíble las cosas que se puede hacer, porque también las piezas que se puede hacer, tengo alguna cosa también por aquí, con los acabados lisos, la cantidad de nivel de detalle que te permite hacer. Entonces, a ver dónde tengo algo. Es increíble la tecnología, pero es verdad que es un proceso diferente. Por ejemplo, estas piezas que no tienen casi capas visibles. Piezas muy detalladas para prototipos, para piezas que necesitan muchísima resolución. Es una cosa que está muy bien y claro, para todo el sector rental, para todas esas cosas. Pero es verdad que tenemos muchas menos, solo tenemos 4 impresoras de resina frente a 40 y pico de... La pregunta que suelo hacer es que ¿resina o filamento? Me imagino que la respuesta ya sé cuál es, ¿no? Filamento.
Depende del caso, pero por lo general, sí, en el 99% de los casos seguramente sí. Tengo la sensación de que si consiguiesen ya por fin en las máquinas de filamento conseguir la definición de la de resina, las de la de resina desaparecerían, ¿no? Sí, pero por cómo es el proceso, creo que vamos en la otra dirección, ¿no? Bueno, a ver, el filamento está mejorando mucho, pero al final la resolución de la resina está aumentando. Ahora están empezando a salir de máquinas de 12K. 9 pulgadas con 12K de resolución, las DLP, todo este tema que son máquinas que tienen muchísima resolución y es una pasada de las piezas acabadas. Sí, el otro día estuve imprimiendo unas piezas que tenían unos detalles de 0,15 milímetros, sí, unas columnas de 0,15 milímetros y tú las ves después al ojo, ni siquiera eres capaz de ver los detalles. Si lo tienes que ver con una lupa o con la cámara del móvil. El otro día un compañero del trabajo se llevó de ahí una Anycubic de esas, esta que tiene una resolución terriblemente grande, que viene con un pedestal con un librito y en el librito se veía el texto. Sí. Y me tuve que poner unas gafas estas para ver de cerca porque dije, aquí hay algo escrito, y cuando miré efectivamente, y prácticamente no se puede ver a simple vista. Y tenía un texto escrito, pero que se entendía lo que decía, y era como microscópico, no te voy a decir, pero casi microscópico. No, pero es que, claro, estamos hablando de una escala de una boquilla típica de una impresora de filamento, estamos hablando de 0,4 milímetros, 0,4 en resina. El píxel típico de lo que ha existido ya hace bastantes años son 40 y pico micras, que es un factor 10 más pequeño, y ahora nos estamos moviendo al rango de 10, incluso por debajo de esas 10 micras. Claro. Con las impresoras nuevas. O sea que sí, estaría bien dicho entonces microscópico ya, básicamente. Mira, se te diste la vuelta, ten cuidado porque te vas a caer. Espérate, que se dejó de oír también. A ver. Algo le pasó ahí al portátil. Gíralo para el otro lado a ver si te hace caso. Ahora. Y a ver si te oigo, porque te dejé de oírte, creo. Mira si por casualidad en la pantalla pulsaste el micro. No. A ver. Si quieres vuelve a... Sal y entra como con Windows. Reinicia. Pues bueno, esta pausa. Aprovechamos la pausa para la publicidad. Podrán ver en los stands C1 y C2 de la feria de iMaker el 19 y 20 de octubre a Garen 3D, que son estos dos chicos maravillosos con quienes estamos hablando, Mario y Hanok. Ahí los van a poder ver. Así que los que vengan ya saben, quieren ahí contactar directamente con las maravillas que estarán haciendo ya para octubre, las van a tener ahí presentes en la feria. Voy a poner ahora que ya les conseguí recuperar otra vez, voy a ponerles aquí, que hay que cambiar esto, aceptar, a ver si los recuperamos. ¿Me oyes ahora? Sí, ahora sí. Ya se te oye otra vez. Les estaba contando, digo, mira, aprovechamos la pausa para la publicidad. Le estaba diciendo a la gente que en el stand C1 y C2 de la feria de iMaker, el 19 y 20 de octubre, el que quiera tener la experiencia física con Garen 3D, que vayan al stand C1 y C2 el 19 y 20 de octubre y que los vean allí para ver todo lo que nos van a enseñar. ¿Nos adelantan algo o tienen que mantenerlo en sorpresa? Llevaremos alguna locura. Si no sé spoiler de momento, pero... sí. Pues... Vamos a crear hype, como dicen ahora. Vamos a crear hype. No te voy a decir qué es, pero vamos a llevar una locura. Si nos da tiempo, dijiste, ¿no? Venga, que digan que sí. O por lo menos dilo y luego ya si no les da tiempo, mira, al final no pudimos, pero que por lo menos la gente tenga la ansiedad de ir a verlo. Vamos a presentar algo maravillosamente espectacular. En la granja pondremos a hacer cosas así. Sí. No, marcas así que llevarán para que la gente vea novedades y tal. ¿La K1 me dijiste que iban a llevarla? Vamos a llevar K1 Max, FLS1 V400, Bamboo Lab con el sistema MS, ¿vale? Un poquito lo más nuevo que hay. Quizá alguna cosa ya de Lego, que también estamos mirando para traer el Lego. La Neptune 4 Pro de Lego, que es, bueno, no está mal. Es una impresora con clipper muy económica, cuando estamos hablando de una impresora que posiblemente esté por debajo de los 300 euros ya con clipper de serie.
Yo quiero sepa lo que es Clipper, porque sobre todo en Canarias lo que nos gusta es el Clipper de fresa. El Clipper es el driver que se utiliza para hacer las impresiones en mayor cantidad, en 32 bits, si no me equivoco, es Clipper, ¿verdad? Sí. Y luego todo un procesamiento de cálculo mucho más avanzado, es decir, que Marlin, que es lo que ha existido. Bueno, siempre ha estado Marlin y RepRap, pero Marlin es el grande en la impresión 3D y Clipper viene para quedarse, por lo que parece. Sí, por lo que se está viendo. Pues qué bueno, ya sabes, lo van a ver en eso, en el stand C1 y C2. Y con esas marcas, el Ego, que es la que yo cuando dijiste el Ego, enseguida lo que pensé es en resina, no sé por qué se me va a la cabeza también, resina inmediatamente. Pero... Del Ego viene la Saturn 3 Pro, que es 12K y cosas. La 12K con cosas. Ajá. Sí. Pero en principio son máquinas muy rápidas, muchísima resolución. ¿Ya las K1 las han probado? ¿Qué tal? No, las K1 llegan la semana que viene, no, la siguiente vienen las pequeñas y dentro de un mes y medio las grandes. Vale, ¿y las Bambú las tienen también? ¿Las han probado ya? La Bambú, tenemos la P1P, que está aquí, en stock. Sí. Y la X1 llega el 20 de junio. El 20 de junio. O sea, que quiera comprar la P1P ya la tiene ahí disponible. Sí, la P1P está disponible para comprar y la X1 Carbon con el AMS la pondremos en la tienda para que la gente, si quiere venir a verla. Al final, ¿qué diferencia hay? Bueno, aparte de la económica, que es importante para la gente que no se pueda permitir a lo mejor tal, ¿qué diferencias hay? Porque también la P1P tiene muy buena fama. O sea, ¿qué le falta, P1, entre comillas? La P1P es exactamente la misma, es decir, es la misma estructura, mismo cabezal, mismo extrusor, todo igual. Lo que no tiene es la varilla de carbono, que no las tiene. Y no es cerrada. Y no es cerrada, no tiene las tapas. Y luego no tiene el sensor LIDAR y no sé si me olvido algo, pero básicamente estructuralmente y mecánicamente es la misma. Bueno, la pantalla, claro, la pantalla táctil de la X1 la cambiaron por una cosa sencillita. Sí, pero claro, al final decimos, el que no se lo va a medir, que estamos hablando de cuánto dinero menos, cuántos euros menos que la X1. 400 respecto a la X1 normal. Son en torno a 400 y pico euros y respecto a la X1 Carbon son 500 y 100. Claro, por eso. Venga, a ver si se moja. Yo entro por ahí para adentro. Mira que soy nuevo, no tengo ni idea de impresión 3D. Me han dicho que las impresoras de filamento, ¿cuál me llevo? Una Cobra Neo. Una Cobra Neo. De Anycubic. Mejor máquina del momento para gente que quiera empezar. Sí, ¿qué precio tiene esa? 319 euros. ¿Y por qué la recomiendas así? Además lo dijiste como muy rápido. Porque tiene piezas muy genéricas, por así decirlo. Las boquillas son muy baratas, todo es muy barato de mantener. Tiene extrusión directa, sensor de filamento. No, sensor de filamento no. Extrusión directa, autonivelado y. Te he de confesar que le tengo una especial adversión al sensor de filamento. Sí, es un poco raro, porque no dejan de ser finales de carrera y cuando cogen holgura dejan de funcionar. Yo no tengo ninguno tampoco enchufado. Ninguno. Yo le cogí manía. Y si el presupuesto estira un poco más, toda la serie S1 de Creality está muy bien. Y luego habrá que ver cómo es todo el tema. Bueno, las K1 nosotros tampoco las hemos probado. Hay alguna review ya por internet, pero cuando. A mí me dio la sensación de que la sacaron deprisa y corriendo para competir con las Carbon y las P1P y tal. Tiene pinta, la verdad. Sí. Es prácticamente lo mismo, entre comillas. Pero en la práctica seguramente le falta alguna cosa respecto a la Bamboo, que también al final la diferencia de precio, pues bueno, quizás la Creality, como todas las Creality, van a quedarse un poco más máquinas para el que le gusta trastear y el que realmente quiere fabricar, pues la Bamboo va a ser la mejor opción. A mí es que te digo la verdad, cuando he visto los vídeos, todavía no la he probado, no he tenido la suerte, pero sí que es verdad que cuando veo los vídeos me parece como un poco magia. Me parece que la Carbon me da una sensación como, oye, que piezas más bien acabadas y que todo el mundo, como todo es maravilloso y todo el mundo está súper contento, que hasta ese punto no sé si es lo que están dando a entender en las redes sociales. Es todo 100% verdad, pero vamos, me llama mucho la atención. Nosotros cuando las tengamos las dos, las vamos a tener las dos, una a la otra y ya... A valorar, te podremos decir datos reales porque el movimiento se demuestra andando. Exacto, sí. Nosotros hemos cometido demasiadas veces también el error de dejarnos llevar por algo, la nueva tecnología. Cuando salieron las impresoras de resina, nosotros dijimos, esto es el futuro, y de repente nada más empezar, compramos dos, mejor que una, ¿no? ¿Para qué probar si podemos fabricar ya? Y cuando empezaron a lidiar con los productos químicos, los olores y tal, eso no era tan malo. Lo malo eran las máquinas, que eran una basura. Sí. Porque eran las primeras que salieron y eran una basura. No tenían pantalla, tenías que conectar el ordenador para ir matándole las imágenes. No veías nada de lo que estaba pasando. No veías nada, porque además no tenían ni tapita. Era caperuza cerrada. Caperuza de metal eran basura, pero bueno.
Y era eso, como, por ejemplo, a ver si bueno, salió o no salió, y en el último momento es cuando ya podíamos. Y más a nosotros que nos gusta mirar la primera capa así. yo creo que de esas impresoras en total habremos sacado 4 o 5 piezas porque a ver, se podían usar, pero era un desastre aquello. Y así puede pasar. Si con tecnología nueva al final yo creo que lo más prudente es esperarse a que haya pruebas reales y haya gente que lo haya probado durante un tiempo y luego lanzarse, porque a veces las máquinas de primera generación es lo que tienen. Es igual Claro. que si te vas a comprar ahora las gafas de Apple, pues bueno, estás pagando la primicia y seguramente también Claro. algunas cosas. ¿Y de resina qué recomiendan? Igual que recomendaron así tan rápido la La LD002H. LD002H de Creality. Sí. Pues mira. Una máquina que es un poco vieja, pero es lo mismo que hay ahora, pero más pequeña. Vale. O sea, estamos hablando de una pantalla de 6 pulgadas, 5 con algo, 6,3. 6,3 pulgadas, 2K monocromático, y ahora lo que hay es monocromático, 4K, pero son pantallas más grandes. Entonces, Sí, al si final la hablamos resolución. No. de resolución por píxel, esta impresora tiene 37 micras por 37 micras. Después te vas a una M3 de Erdian y Cubic, mucho más nueva, y estamos hablando que tiene la misma resolución. Lo que pasa es que es una pantalla pues, más grande. Ya estamos hablando de una pantalla de 9 pulgadas. Claro. Y luego Sí, la que máquina es nueva un tiene poco nos wifi, vamos a tiene la carrera de pantalla más píxeles, grande. ¿no? Que nos íbamos con las cámaras, que decíamos, no, 24 megapíxeles. Y digo, sí, pero No, el no, sensor, eso es el lo mismo. tamaño, Es lo mismo, Lo exactamente que igual. importa es que la resolución esté bien y que Sí. la pieza salga bien Es que y ya eso, la por ejemplo, pantalla se sea nota más. con las DLP, con la Anycubic sacó, bueno, y ahora el Lego también va a sacar las máquinas DLP, que las máquinas de resina, pero en vez de tener con las máquinas de resina normales a nivel usuario, lo que tiene es una lámpara ultravioleta y una pantalla, ahora monocromática, antes eran pantallas de tablet normal, que simplemente donde se ponen blancas pasa la luz ultravioleta, donde no pasa luz ultravioleta, entonces no cura. Las DLP funcionan diferente, que en vez de tener luz ultravioleta a todo y bloquearla, lo que hacen es redirigirla con un espejo. Básicamente es una tecnología muy avanzada, un espejo con los elementos piezoeléctricos, que lo que hace son microespejos que van o dirigen la luz a donde debería o la desvían a un sitio completamente diferente. Entonces, realmente, solo los píxeles que se exponen son los que... O sea, solamente le da la luz donde ellos quieren. Exacto. Entonces, porque en las pantallas, por mucha resolución que tú tienes, la luz siempre cura un poco de resina por fuera donde estás imprimiendo. Entonces, las DLP, por ejemplo, nosotros tenemos una DLP que tiene píxeles de 80 micras, que respecto a lo que hay ahora parece bastante malo, pero tú ves las piezas impresas y la resolución real, porque los píxeles son tan exactos que la nitidez que te da es incluso mejor que la de una máquina del mismo tamaño en 4K. Claro, que al final la definición es importante porque si tú ves esa luz que sale, es como cuando miras a la luz, esa luz que rebosa, pues al final es eso, y lo que importa es que esté concentrado. Que bueno, pues mira, tenemos a Esther que está en el chat, que ella es arqueóloga y si no me equivoco también historiadora y ella hace unos dibujos impresionantes. La voy a animar a que se meta en el mundo de la impresión 3D porque antes estaba hablando de que quería imprimir el arca de Noé, imagínate la hecha con infilamento, dice. Oye, a escala la puedes hacer, Esther. Bueno, hicimos unas conchas nosotros para la universidad. ¿Sí? Unos rodolitos y unos, ¿cómo se llama? Nombres que no me acuerdo, nombres de fósiles. Hicimos un cajón con 25 fósiles diferentes en color marfil y quedaron muy bien porque eran unos escaneos muy buenos y los hicimos en filamento incluso y quedaron muy muy bien. Mira, tenemos en la primera charla de iMaker, esta es la séptima, si no me equivoco, o la sexta o la séptima, y la primera fue con Ángel Glot y lo tenemos ahí en el chat y está diciendo un equipazo hoy en esta entrevista. Sí, Ángel lo conocemos hace tiempo también ya. Ángel también es de los que se pelea con la máquina. Sí. Sí, nos estuvo ahí cuando pues ahí que les manda amor desde el chat. Y vamos, está evolucionando a un ritmo increíble. Rodolitos, dice Esther. Rodolitos, sí. Bueno, y más nombres. Lo que pasa que era muy... Había muchos nombres ahí. Muchos Cosas nombres. técnicas que me acuerdo de Rodolitos, seguro. Rodolitos ahora ella dirá, seguramente Esther nos dirá, bueno, Rodolitos no se llaman, ¿cómo se llaman? Esther, dínoslo. A ver si me dice cuál es el nombre técnico. Pero vamos, yo la animo a que investigue porque ella hace unos dibujos impresionantes de temas arqueológicos y tal. Y yo creo que
Además que los hace con el iPad. Yo creo que con un pasito más los podrías hacer en 3D y imprimírtelos para Hombre, tenerlos a la gente que se reproducidos. le da bien dibujar ya, normalmente la parte de esculpir en digital suele ser, a ver, no súper fácil, pero más fácil que Sí, es una para... transición natural. El que pinta bien tiene más probabilidades de que se le dé bien la escultura orgánica y sobre todo ahí con el iPad. A ver si nos pone ahí lo de los rodolitos. No, todavía no lo ha contestado. Oye, pues eso lo vuelvo a repetir en el stand C1 y C2, el 19 y 20 de octubre. Vamos a tener ahí a Garen con una sorpresota que nos van a preparar para meterle presión a Mario. No, hombre, Bueno, si nos da A ver, nos tiempo. queda, ¿qué? 3 meses. tenemos tiempo para terminar lo que tenemos ahí arriba en la estantería. Nos daría tiempo. ¿Lo vamos a terminar? Seguramente no. Pero, a ver, la idea es llevar cosas de fabricantes y llevar nosotros lo que tenemos ahí arriba, pero se ve complicado. Logísticamente está un poco complicado terminarlo. Bueno, cuenta con nosotros para el tema logístico y hacemos lo que haya que hacer. Dice, mira, si tengo cursos de Blender y 3 Studio Max 3D, podría ser algo. O sea, yo estaba suponiendo que podía meterse en eso y ya está más que metida. Tengo amigos arqueólogos que ya hacen piezas arqueológicas en 3D con esas máquinas. Qué bueno. Y para la educación está muy bien. O sea que mira, ya no lo tengo que animarla a nada porque ya está metidísima. Es que lo hace, lo tiene todo. Esther lo tiene todo. Esto de la universidad eran unos maletines que se llevaban unos chicos por ahí y daban charlas de fósiles que se podían encontrar aquí en Canarias. Ajá. Y también cráneos de perenquenes. No sé si eran perenquenes fósiles o lagartos, sí. eso, lagartos, pero también fósiles. Porque eran Sí, eran muy grandes. lagartos de Y se lo llevaban también para enseñarlos y demás. Lagarto gigante, ¿no? Sí. Pues, mira, ¿y museos? ¿Han hecho cosas para museos? Me imagino que sí, pero... Sí, bueno, a ver, espérate. Sí, una foto aquí. Imagino que son, aparte de que tener el stock más grande de Canarias, son apasionados de los materiales, imagino, ¿no? Les encanta colores. ¿Qué es lo que más te llama la atención de lo último que ha salido? ¿A ti te gustan los que cambian de color, los iridiscentes? A mí me gustan los que son de un color y cuando les dan los rayos ultravioleta, cambian. Mira. Ah, y hay otros que también con la temperatura, si no me equivoco, ¿no? Sí, con temperatura, también, por ejemplo, hay uno de Sakata que brilla debajo del sol, se llama Magic Star Gold, por ejemplo, que es muy curioso. El otro día pusieron en el grupo de Telegram, puede ser que pusieran como una especie de dragón. Sí, que era negro, que tal. Ese estaba súper bonito y decía, si lo ves al sol todavía se ve mucho mejor. Yo creo que a lo mejor sí, era porque ese. las partículas doradas salen con la luz solar y se ve espectacular. Sobre todo, a mí personalmente los de las partículas me gustan un montón porque te disimulan un montón las capas y te dan unos acabados espectaculares, la verdad. Pero luego están saliendo un montón de material también bicolor, tricolor, que cambian. Estos iridiscentes también quedan súper guapos. A mí los iridiscentes me gustan mucho. Para temas de jarrones y todas estas cosas, tenemos, por ejemplo, estos materiales así. Mira qué guapada. Ese es como una especie de verde azulado. Sí, es que eso depende cómo los mires y después eso, a ver, puedo enseñar aquí. Uy, que el que sabe dirá que no, eso es índigo y... mira, aquí, por ejemplo, tenemos todos los colores aquí, por ejemplo, y después aquí, como no podría ser de otra manera, la colección de los Benji. Pero eso, estos colores, después colores arcoíris, la verdad es que hay... Eso para que lo sepan, como el que va a una tienda de pinturas, el que le gusta el tema de los colores, pues eso es lo mismo, pero con materiales. Ahí tienen todas las piecitas del muestrario, la guía Pantone, pero con los materiales. ¿El X920 tiene todos esos colores? Ese es no, como el X920 son estos. Y falta un azul. El azul y la... Es que cuando vine... Dóblalo para que vean Eso le queda. Mira, eso es TPU, ¿no? No es TPU, esto no es TPU, es un poliéster de no sé qué. Este es un poquito más duro, es como una goma dura, pero está muy curioso para hacer piezas que tienen impacto o al tacto. Para que sepan que no todo lo que sale de la impresora de filamento es rígido. Y luego, en cambio, para que la gente vea la diferencia, coge un PLA, un otro 50, pero por ejemplo, lo que sea. Claro, flexible, vamos, esto... Mira. Esos son ruedas, ¿no? Bueno, parecen. Sí, o juntas, y aquí material flexible, hay de todo, la verdad. El tema de la reparabilidad ahora es increíble, la cantidad de cosas que se pueden recuperar y que no se tienen que tirar a la basura, y hoy en día es más importante que nunca. Sí. Y aquí está Mario con el del ultravioleta. Lo pasaron los chicos de techo de Las Palmas. Sí. Y este es así, de este color. Ajá.
Y ahora le estoy dando un poco de rayos UVA. Cuando le das rayos UVA, se vuelve azul. Vale, ¿y qué aplicaciones tiene? Eso, pues, cuando quieres hacer un detector de algo, ¿Sí? y no sabes si hay contaminación por rayos UVA, imprimes con este material y si ves que se está cambiando de color, es o que el filtro que estás usando no funciona muy bien o que le está llegando radiación ultravioleta por otro lado. Ah, qué bueno. Vale. O incluso para hacer cosas... Esas piezas, por ejemplo, cuando están al sol, se ponen de color. Sí, este, por ejemplo, claro, si lo hacen en la luz solar se volvería azul, que tiene bastante ultravioleta. Mira, eso está curioso también. Y la combinación de materiales, ¿qué tal se lleva con otros materiales? Con el PLA, porque eso, ¿qué material es ese? Esto es un PLA con un colorante reactivo a la radiación ultravioleta. En un X porcentaje, el que sea, ¿no? Es como los que brillan en la oscuridad, que suele ser casi todos los materiales así, pues tienes un polímero base, un PLA, y luego tienes microesferas con propiedades dentro de, ya sea brillo en la oscuridad, por ejemplo, tenemos azules, verdes, y ahí hay un montón de propiedades. Mira, tenemos a Person allí que nos está preguntando, que estaba buscando porque le pillamos que tiene que pedir una impresora 3D y ya Elena Mecas en el chat le puso la moderadora el enlace a la página de garen3d.com. Gracias. Y además recomiéndale la que dijiste antes, ¿cómo es la cobra esa? La cobra Neo, pero llega la semana que viene, porque no está en esto. Vale. Pues la semana que viene tienes la cobra Neo, que es la que nos está recomendando. 319 euros, dijiste. Sí. Y lo bueno es que tiene mucha reparabilidad porque al final las piezas que usas son muy comunes y se pueden encontrar fácilmente, ¿verdad? Sí. Un poco lo contrario a lo que le pasa a Artillery. Claro. Las Artillery, las X1, las Genius son muy bonitas, son muy estéticas, pero a veces el problema que tienes es que para arreglarlas es pasar por cajas, por cables, por placas. Porque, por ejemplo, para el extrusor subes de la placa principal, pasas por 1, 2, 3 placas PCB con sus propios conectores y todo. Entonces, claro, cuando vas a arreglar... Es que al final un poco incluso eso va en contra de la filosofía de los que han crecido con el tema de la impresión 3D, del RepRap, del mundillo open source y tal. De repente dices, coño, me vas en contra del sector, me vas en contra de lo que se supone que los makers somos y hacemos, y de repente me lo haces cerrado el sistema. Por eso Prusa sigue haciendo impresoras que llevan piezas impresas. Claro. Para no abandonar la filosofía RepRap, reparártelo, montártelo tú y tal. Lo que pasa que, bueno, pues teniendo a la Bambú al lado, se hace complicado mantener esa filosofía, porque claro, tú ves una impresora tan bien acabada como la Bambú, que no tiene nada impreso, y te hace pensar, es decir, a lo mejor la filosofía RepRap está quedándose un poco anticuada. Podrían evolucionar también, pero bueno, es otra forma de... Sí, lo que pasa es que las máquinas tienden un poco ahora a una industrialización donde ya a lo mejor las piezas impresas, pues lo que hablamos antes también, ¿dónde tiene sentido usar una gran impresión para hacer piezas? Pues en pequeñas, medianas tiradas, pero claro, cuando estamos hablando de que Creality te vende $500,000 de Ender, pues es difícil justificar que lleve piezas impresas porque en molde van a salir mejor, es más fuerte, muchísimo más barata y al final en esos casos normalmente pues parece que existen distintas tecnologías. Si vas a una tirada de 1000 impresoras le pones piezas impresas porque te es mucho más económico, pero cuando vas a hacer 500.000 pues seguramente no haya forma de justificar de momento que sea en impresión. Yo imagino que Prusa moverá ficha, pero sí que es verdad que, hombre, por otro lado también es verdad que la fama que tiene y que siga siendo fiel a... Deberían tener esas dos líneas, ¿no? A que no dejar de sacar una nueva línea que estamos esperando de esa máquina grande que, si no me equivoco, se llama no me acuerdo cómo se llama ahora, XL. La XL. Sí, pero por otro lado, fíjate cómo sacaron corriendo la cuarta generación. Sí, porque se estaban quedando un poquillo atrás y tuvieron que apretar un poco porque si yo creo que la tenían ahí en la recámara y dijeron, venga, sácala ya. Sí. Yo creo que primero querían sacar la otra y después sacar la MK4, pero se adelantaron. También es muy curioso el caso de Prusa, por ejemplo, porque al final tú la ves ahora mismo las máquinas, como decía Mario, ahora mismo las máquinas son mucho más modernas, ves una Prusa con piezas impresas, pero en cambio son increíbles como imprimen, los fiables que son, por ejemplo. Y claro, eso también es gracias a que ellos imprimen sus propias piezas. Y Prusa, bueno, la última vez que lo vi tenía 600 impresoras en una granja imprimiendo solo piezas para las máquinas que venden. Supongo que puede ser que tengan más de 1000 impresoras ya en su propia granja. Entonces, claro,
ellos conocen sus máquinas a la perfección, la han testeado hasta el infinito. Que eso, Claro. Ese es el problema que tiene la gente como Bamboo o Creality o Anycubic, que son fabricantes de impresoras, pero te das cuenta que han impreso poco. Porque tú llegas, Bueno, montas una, Bamboo no, los otros sí. los otros sí. Creality, tú montas una máquina de Creality y hay veces que dices, bueno, pues a lo mejor esto no está del todo bien pensado para alguien que quiere imprimir. Pero claro, luego ves una Bamboo que ves como parece una línea de producción de un coche. Los chasis los sueldan robots, así van metiendo las manos los robots y tal, y ves cómo imprime y dices, bueno, a lo mejor estos chicos sí saben imprimir y no hace falta tener piezas impresas. Puede ser. Sí, además que me da la sensación de que sí que se han preocupado y el equipo de software sí que está todo el día ahí, actualización, firmware, prueba, ensayo, error, feedback, tal. Es que lo de Bamboo también es curioso porque ellos construyeron lo que sacaron al mercado es la versión 5 de las impresoras. Si ellos construyeron 5 impresoras terminadas completas, es decir, que ellos se construyeron de la primera creo que eran 10, luego de la segunda versión 50 y de la última versión construyeron más de 500 impresoras y las testearon ellos exhaustivamente antes de tirarlas al mercado, que es lo que hablamos, que a lo mejor Creality, hombre, no es tan transparente, no sabemos si Creality ha hecho algo así. Yo tengo siempre tengo algo que reprocharle a Creality, que es que la cantidad de modelos y nos tienen confundidísimos, terroríficos. Creality, lo que le pasa a Creality es que son demasiado capitalistas, por decirlo de alguna manera. Los chasis de las S1 Plus que hay ahora, de las Ender 3 S1 Plus, son chasis de Ender 3 Max que se han ¿cómo decirlo? Se han reformado un poco para convertirlas en S1 Plus. ¿Qué pasa? Que si tú tienes una línea de producción que corta perfiles y hace agujeros, cuando vas a sacar otro modelo dices, tengo que intentar utilizar esto que ya tengo para poder sacar el siguiente modelo, y tú ves una S1 Plus y una Ender 3 Max y por fuera son todas así, las dos iguales. ¿Qué pasa? Que le van metiendo mejoras poquito a poco. Sí, en vez de esta placa es la otra, en vez de este extrusor es el otro, en vez de este cabezal es el otro. Y van aprovechando al máximo. Pero bueno, al final no son malas máquinas, no es mal precio, pero claro, no va a ser nunca una Bamboo. A no ser que las cada uno nos sorprenda. Yo creo que no, pero bueno. No, y aparte que tampoco tienen fama de ser de los que van optimizando y actualizando y mejorando, sino que la sacan y ahí a tu suerte. A ver, han mejorado mucho también, pero bueno, todavía queda camino. Sí, porque, ojo, claro, que señores de Creality no tengo nada en contra de ustedes, pero bueno, tengo que reprochar eso. Sí. No, hombre, hay que criticarlo. Hay que criticar también lo bueno y lo malo. Lo bueno son máquinas muy baratas y máquinas que son muy fáciles de mantener. Lo malo son máquinas muy baratas y son máquinas muy fáciles de mantener. O sea, viene a ser lo mismo. Ojo, que todas mis máquinas son Creality. Sí. Y va muy bien, aquí criticando, pero. Yo estoy criticado, pero todas mis máquinas no tengo ni una que no sea Creality. Pero sí que es verdad que, bueno, pues hay que ser un poco bueno. Pues venga, pues eso. Pues tengo el Clipper en el Sonic Pad de Creality externo y tengo no sé qué. Y al final dices tú, bueno, pues al final. Hay que buscarse la vida para que funcionen como... Me hizo gracia porque un cable que venía con el Sonic Pad, al final resulta que en una actualización que hicieron ellos dejó de ser compatible con su propia máquina. O sea, el cable que traían ellos no funcionaba con su máquina y había que abrirlo y cortarle el del voltaje porque separaba la impresión. Y yo decía, ¿pero qué le pasa a esto? ¿Pero qué le pasa a esto? Y como había una variación del voltaje en el cable USB, pues había que abrirlo y cortarle ese cable. O sea, que al final hay que saber para poder parchear lo que ellos mismos no están haciendo tan finamente. El problema es que no tienen la comunidad que tiene, por ejemplo, Plusada, y dice, mira, todo esto es hardware libre, software libre, pero necesito que me des un feedback porque si no, yo no sé por dónde ir. Claro. O sea, tú tienes un problema con Prusa, vas a GitHub, oye, tengo un problema, ¿qué está pasando aquí? Pues el Prusa Slicer es 80% de la comunidad. Hay un bug aquí, hay que arreglarlo. Y al final, por eso funciona tan bien, porque hay tanto feedback que cualquier fallo que haya se puede subsanar rápidamente. Mira al jugo que le han sacado a sus placas de 8 bits. Claro, ya me dirás tú la optimización que lleva eso. De hecho, nosotros tenemos un montón de Prusas y nos estamos pensando lo de pasar a Clipper porque esto funciona muy bien. ¿Podríamos sacar más cosas? Podríamos sacarlo, pero al final lo comido por lo servido.
¿sabes? Sí, sacarle la vida útil, que funcione, y mientras eso, pues hay que cambiar una pieza, la imprimes, la cambias y seguimos avanzando. Oye, Sí, pues no, mira, las prusas, por ejemplo, algunas de nuestras prusas empezaron haciendo MK2S o 3 y las hemos ido actualizando y ahora son MK3S Plus. Pues le cambias un sensor, le cambias la pieza impresa y lo bueno, por ejemplo, también de esas impresoras que como son todas piezas impresas y solo cambia un par de cosas, pues vas actualizando la versión. de hecho, y si solo... no me equivoco, esas también las puedes llevar al extremo de llevarlas al 4, ¿no? Al MK4, si no me equivoco. Sí, ¿no? lo que pasa es que es un poco salado. Pero ahí Ya. ya es difícil. Ya dejó de ser tan... Sí. Vale. Porque básicamente cambiar una MK3 a MK4 puedes comprarte otra MK3 y Claro. entonces Sí, ahí llega un volvemos a... momento que hay que pensar en eso, en el equilibrio de rentabilidad. Oye, prefiero otra máquina que me saque piezas y que esta siga haciendo y se quede Sí, como está. Que... Claro, porque a no ser que me vaya a dar el doble de producción, que no va a ser el caso, entonces es difícil de justificar la inversión. Para gastarme el doble prefiero tener otra y que si me falla esta, pues por lo menos tengo una repuesto, o si no me están sacando piezas toda la vez. Oye, les he robado 1 hora y media de sus vidas, les agradezco enormemente que hayan estado conmigo este rato, me lo he pasado súper bien y Gracias. me alegro que todo el que no les conocía les pueda conocer. Y eso, el C1 y el C2 de Adimec el 19 y 20 de octubre, y yo los voy a ver antes, espero, para muchas cosas. Cuando deje de funcionar el Sony Pam, ahí nos veremos. Espero que no me deje de funcionar. No, En todo no. caso, el sensor de filamento lo tengo ahí parcheado con un trozo de filamento para que no me deje más por saco. Pues nada, muchísimas gracias y les doy la bienvenida, ¿no? Ya, les doy las gracias también al chat de haber estado ahí. Voy a buscar un canal con el que irnos, pero vamos, los despido y muchísimas gracias. Gracias a ti. Nada. Bueno, un abrazote. Hasta luego. Chao.